Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del politólogo Sergio Grafe, quien está aquí con nosotros. Bienvenido, Sergio. Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar de la agenda política. Hay muchos temas muy importantes que conversar, entre ellos, por supuesto, lo de los reparos de Copey. Que me gustaría que comenzáramos por ahí, que parece mentira, ¿no? Hace algún tiempo quizás ese hubiese sido el plato fuerte y central, pero ahorita el país está tan convulsionado que simplemente ese es como el tema más débil. Vamos a hablarlo, pues, de los reparos de Copey. Creo que la percepción tuya es válida porque nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de Copey, hemos tenido que trabajar en varios frentes. Nosotros estamos activos pues en todas las programaciones que establece la Mesa de la Unidad con el tema de las manifestaciones de calle pacíficas. Estamos haciendo diagnósticos permanentes sobre la problemática de las distintas comunidades del municipio de Guayquipuro, en el caso que me corresponde a mí por ser militante de ese municipio, pero en todos los municipios del estado y del país. Yo por ejemplo me estoy poniendo a la orden de comunidades, instituciones, grupos familiares para dar foros populares gratuitos sobre los efectos de la constituyente. Ya he dado varios, este viernes me toca uno en El Paso. En fin, estamos en varios escenarios y obviamente no podemos dejar pues de lado, por la importancia histórica, pero además por lo que significa como instrumento de lucha el partido Copey. Nos hemos dedicado estos últimos tiempos a los reparos, que significa eso, más o menos como lo que significa en educación, cuando un muchacho lo raspan, entonces le permiten una oportunidad de reparo. En el caso de Copey, yo creo, ¿no?, en lo personal, además como politólogo, creo que allí incidieron muchos elementos que impidieron que en una primera etapa el partido se pudiera validar, pudiera renovar su militancia. O sea, ustedes van a hacer eso, van a asistir a los reparos y van a seguir con ese proceso. Claro, nosotros, por ejemplo, aún en las condiciones restrictivas y legales que estableció la normativa del CNE y del TSJ para la renovación de los partidos políticos. ¿Esos votos que ustedes sacaron cuentan? ¿Se suman a esta oportunidad? Claro, porque fíjate. O sea, la nota que sacaron, aunque sea bajita, se suma al examen que van a pasar. A lo que nos falta, y nos falta poco. Esa es la buena noticia en medio de todo. Recuerda que nosotros, además de esa normativa, sufrimos dos elementos importantes que incidió anímicamente y desde el punto de vista operativo. Que es que nosotros el tema de algunos directivos nacionales, unos decían que sí debíamos participar, otros que no. Eso generó una confusión enorme en las bases del partido y muchos decidieron o abstenerse o se dieron por desinformados, en el sentido de que creó confusión la información. Pero además de eso, hubo un hecho muy lamentable por parte del CNE, que se nos había prometido que nos iban a cambiar el cupo, la fecha que nos tocaba junto con Acción Democrática. Desmontamos todo ese aparataje logístico de transporte. Y de repente el viernes pasado nos dijeron, mira, no, ustedes van mañana a reparo. Obviamente eso generó una desmotivación. ¿Cuáles son las coordenadas de este reparo para reafirmar? Nosotros estamos en muchísimas mejores condiciones. Yo no dudo, ya por ejemplo el ruido que existía entre las direcciones, entre los directivos nacionales sobre si participar o no, ya no existe. Si ya toda la militancia del partido está clara que los que no participaron, que vayan a participar. Los que no participaron pueden hacerlo. ¿Qué lugares? ¿Cómo va a ser la cosa? Es 17 sábado y 18 domingo de junio, a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ustedes solamente en todas las plazas Bolívar del país. En principio nosotros asumimos el compromiso de ir a validar en aquellas condiciones, y qué bueno la pregunta, porque queríamos ganarnos el derecho a ir a reparo, aún sabiendo que iba a ser muy complicado por las condiciones que te dije. Pero efectivamente el haber insistido en esa validación en condiciones muy difíciles,
nos permitió a nosotros medir la estructura del partido y en este momento estamos en unas condiciones no solamente anímicas, sino organizativas, desde el punto de vista de hasta disponibilidad de recursos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Guayquipuro la posibilidad de, en este momento, de pagar transporte para toda la militancia de las parroquias foráneas, elemento que la vez pasada no tuvimos. Porque tiene que ser en Los Teques, en Guaycaipuro, todo el municipio Guaycaipuro, El en Los Teques. reparo es por estado. O sea, todos los del estado Miranda en Los Teques. No, es decir, el listado es por estado, pero el acto de ir a firmar es por cada uno de los municipios, de los 21 municipios de Miranda. Pero si tú, por ejemplo, eres elector del municipio de Guayquipuro y por X circunstancias quieres firmar en Carrizal, lo puedes hacer porque esa firma al final te sale donde eres elector, donde aparece inscrito en el... La pueden firmar en cualquiera de las plazas Bolívar. Así es, en el estado. Del estado. Y algo importante, que después entiendo pasaremos a otro tema, pero algo importante, yo creo que en estos momentos el tema no es ni siquiera COPEI como partido. COPEI es un partido que tiene 71 años de historia, con una militancia inmensa regada por todo el país. Eso ha ido disminuyendo y eso hay que aceptarlo con humildad. Pero nosotros no tenemos dudas de que tenemos las condiciones para validar este 17 y 18 de junio, este fin de semana que viene. Pero yo creo que lo más importante, en mi opinión, que lo que hay que rescatar es la fuerza que tiene COPEI como partido de lucha en estas circunstancias. Es decir, nosotros le estamos pidiendo a los amigos que no pudieron validar por alguno de los partidos demócratas en el pasado, o inclusive independientes, que por favor asistan este fin de semana a hacerlo por COPEI, porque COPEI se puede convertir, y lo está haciendo, en un elemento importantísimo de lucha para ver cómo salimos de esta circunstancia tan difícil que tiene Venezuela. Y algo muy importante, no hace falta estar inscrito en el partido para ir a validar. Lo único que falta es que estés en el registro electoral permanente. Por cierto, y hablando de circunstancias difíciles, para un estado como el estado Miranda, que por cierto tiene una geografía muy particular, unas subregiones bastante diferentes, por lo tanto, desde la perspectiva de la seguridad, no creo que sea nada fácil manejarlo. Ahora bien, sabemos que hace pocas horas acaba de ser intervenida la policía de este estado Miranda, y me gustaría que tú nos comentes qué opinas con respecto a los efectos que esto pueda tener, no solamente en el tema de la seguridad, sino en el contexto general de lo que se está viviendo en Miranda, en cuanto a temas tan medulares como, por ejemplo, las manifestaciones. Fíjate, yo valoro muchísimo la pregunta que me estás haciendo porque me permite desarrollar un tema que yo lo he estudiado mucho en el caso del estado Miranda y específicamente en el caso de Guayquipuro. Cuando tú, por ejemplo, yo tengo los últimos 3 informes que hace la policía de Miranda cada año sobre las incidencias de inseguridad, sobre los indicadores de inseguridad en el estado. En el caso de todo el estado, el municipio de Guayquipuro aparece como el segundo más violento del estado Miranda, con los niveles más altos, con los segundos niveles más altos de homicidio en el estado Miranda, robos, secuestros, una cantidad de indicadores que colocan al municipio como uno de los más peligrosos del estado. Porque fíjate, haciendo un inciso, y por favor que tu palabra vaya adelante, pero que me interesaría también que aclararle al público que uno de los argumentos para la intervención es la presunta violación de derechos humanos por parte de los funcionarios. Claro, pero lo que pasa es que te quería explicar un poquito para entrar, porque hay 2 variables que yo quiero explicar con seguridad en este espacio que nos permite expresar. Fíjate. Pero además, cuando tú evalúas, por ejemplo, en ese informe, en el tema, por ejemplo, de la variable homicidio, que es que la fuente es el 6CPC, no son números manejados por la Policía del Estado Miranda, sino que recurre a la fuente del 6CPC como organismo oficial dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia y Paz. Esas cifras, por ejemplo, cuando tú evalúas el tema del funcionamiento de los cuadrantes en cada uno de los que le corresponde, por ejemplo, a la Guardia Nacional, a las policías municipales y a Polimiranda, los niveles de rendimiento, y esto es importante que los que me están oyendo me permitan expresarlo con claridad, los niveles de rendimiento de la policía del Estado Miranda son mucho más altos que los de la Guardia Nacional, los de la Policía Nacional o de las policías municipales en el caso de Guayquipuro y en el caso de todos los municipios. Vale decir
La Policía del Estado Miranda hasta ahora venía con todas las limitaciones de recursos, con todas las limitaciones de personal. La Policía del Estado Miranda venía sufriendo un deterioro importantísimo de ausencias producto de condiciones laborales, y eso hay que aceptarlo. Hay mucho personal que se ha ido a empresas privadas a trabajar de vigilantes o de guardaespaldas porque les pagan mucho mejor, y la policía venía disminuyendo progresivamente la planta, lo que llaman ellos el pie de fuerza. Pero lo cierto es que hay unos funcionarios que serán comandados por militares. Claro, pero entonces fíjate lo que te quiero decir. Entonces, aún en esas condiciones, el rendimiento de Poli Miranda era superior antes de la intervención que todas las demás fuerzas policiales que le correspondían los distintos cuadrantes de seguridad en el Estado. Eso es un dato importante. Pero además, fíjate, me parece muy curioso, por no decir otra palabra, porque no manejo sino información fresca de ayer para hoy, y yo en esto he sido muy responsable cuando opino sobre estos temas que son tan sensibles, que una de las críticas constantes que había hecho el alcalde Garcés, por ejemplo, de Guaquipuro, sobre el tema de los saqueos y sobre el tema de las manifestaciones pacíficas de calle, era que criticaba la inacción de Poli Miranda. Recordemos que el alcalde hizo un plan de medios nacionales donde él explicaba que él exigía a Capriles que Poli Miranda actuara porque no atacaba el tema de los saqueos, no atacaba el tema de las manifestaciones. ¿Las competencias para atacar saqueos de quiénes son? ¿A quién le compete como fuerza policial o fuerza militar? Bueno, eso debe ser una acción coordinada entre los distintos cuerpos de seguridad del Estado. Hay unos protocolos de actuación que dependen de la magnitud de los daños. ¿Y quién es el que rige esa coordinación? No, el Ministerio de Relaciones Interiores de Justicia y Paz, que además es el que determina el tema de los cuadrantes. Pero fíjate, pero entonces yo digo, pero qué curioso que la Policía del Estado se le está criticando la inacción en el caso de los saqueos y las manifestaciones de calle, y paralelamente se le está interviniendo. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cuál es el motivo de la intervención si no actuaron antes? Sí. No sé si logro explicarme. Sí, claro que sí, están siendo acusados de violación de derechos humanos. ¿En qué contexto? ¿De qué manera violaron los derechos humanos si hay un alcalde reconocido del PSUV a nivel nacional que está diciendo que la policía no actuaba? Y si no actuaba, ¿cómo es que violó derechos humanos? Es decir, son elementos importantes que yo no conozco si hay alguna investigación sumaria. ¿Qué quieres decir tú, que hay retaliación política en esa intervención? Yo creo que la posible explicación es que hay un elemento político importante en esa decisión. Yo espero, yo tengo muy buenas referencias, por cierto, personales y profesionales del general Raúl Bargote, que está al mando de la Policía del Estado, por la intervención que acaba de ocurrir ayer. De pocas horas, Así es. Yo de verdad espero, como ciudadano y como preocupado por la situación de inseguridad en el Estado y sobre la situación general del país, que la Policía del Estado no vaya a ser utilizada a partir de ahora como un cuerpo represivo en los mismos términos que está siendo utilizada la Guardia Nacional, porque sería muy lamentable. Que el general Argote acepte nuestra invitación para venir a este espacio y nos aclare cuál va a ser la política. Sería muy bueno, y sobre todo hay que vamos a hacer esta invitación pública. Sería muy bueno, yo también lo invito. Yo insisto, tenemos un amigo muy común que lo conoce bien y tengo muy buenas referencias personales y profesionales del general Argote. Pero insisto, esas designaciones muchas veces ni siquiera depende del jefe puntual que está en ese momento, sino de un plan nacional. Yo espero de verdad que haya una intervención que además es una figura que está establecida en la Ley de Policía Nacional, pero hay unos parámetros mínimos que hay que cumplir. Por ejemplo, el tema de la duración de esa intervención, los términos de esa intervención, qué va a pasar con ese personal que está funcionando, va a ser gobernada por militares, en fin, son elementos importantes que creo que el general debería aclarar, e insisto, ojalá esa intervención sea para bien de la policía, para mayor dotación, para aumentar su nivel de operatividad y no para usarla como elemento represivo a propósito de esta circunstancia especial que vive el país. Sergio, en la próxima parte me gustaría conversar contigo precisamente hablando del tema del comportamiento y la acción de los cuerpos de seguridad del Estado durante todas estas jornadas de manifestaciones públicas que han hecho los sectores de oposición, considerando una posición de una persona que a nivel internacional la ha fijado de manera reiterada, y es la de Almagro, quien dice que la guerra civil de las fuerzas del Estado contra personas desarmadas es la realidad del pueblo venezolano. ¿Qué opinas de esa aseveración? La respuesta de nuestro invitado en la próxima parte de este espacio.
Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, hoy conversando con el politólogo Sergio Graf. Él es también miembro del Partido Social Cristiano Copey y bueno, ha aprovechado este espacio para hacer una invitación a quienes tengan a bien participar en los reparos que va a hacer esta organización política para reafirmarse pues como organización en el país a través del Consejo Nacional Electoral. Pero quedamos pendientes para conversar con Sergio acerca de la situación de la tensión que se ha generado en la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, tomando en cuenta las manifestaciones de la sociedad civil, pues precisamente quienes se están mostrando en contra de temas tan medulares como la convocatoria a la constituyente por parte del presidente Maduro y esta posición de Almagro que dice que hay una guerra civil de las fuerzas del Estado contra personas desarmadas en esos procesos de manifestaciones. Yo te diría, digamos que más cercano, que por ejemplo hubo una cantidad de detenciones en Montaña Alta donde presuntamente se llevaron a muchachos que estaban parados frente a una panadería y simplemente se los llevaron. Entonces yo me pregunto, todo esto que está sucediendo, ¿dónde queda por ejemplo el COP? Que se supone que las personas deben ser tomadas infraganti, si está parado, hablando o viendo, está ahí pues. Sí, bueno, es como que redundante explicar y exponer la forma brutal en que han actuado algunos cuerpos de seguridad del Estado en esta circunstancia política que vive el país, porque, como dicen ustedes los periodistas, es un hecho notorio, público y comunicacional. Sin embargo, creo que hay un elemento importante de análisis en toda esta actuación última de los componentes de la Fuerza Armada Nacional, porque dependiendo de, decir, uno pareciera que observa que hay un conflicto de autoridad dentro de la misma Fuerza Armada Nacional, porque, por ejemplo, hace una semana el general Padrino López, que es el ministro de la Defensa, dijo que no quería ver a ningún guardia nacional cometiendo más atrocidades. Sin embargo, el día siguiente, en una manifestación en Chacao, presuntamente, como tú bien lo dices, es decir, no tendría que estar en la investigación para poder denunciarlo y tener pruebas, pero la palabra presunción vale en esta circunstancia, muere una persona por la acción de represión de uno de estos componentes militares. Entonces uno dice, bueno, pero ¿quién manda dentro de la Fuerza Armada Nacional? Es una pregunta interesante, porque pareciera que por un lado el ministro dice una cosa y pareciera que, por ejemplo, en el caso de la Guardia Nacional, el jefe de ese componente militar, pareciera que no está coordinada la acción con el ministro de la Defensa. Pero además, cuando tú vas a otros elementos que constituyen lo que significa el madurismo o el anterior chavismo, tú te das cuenta que hay una cantidad de contradicciones entre lo que fue el chavismo puro y lo que ahora es el madurismo devenido, porque hay unos que, es decir, por la diferencia de opinión sobre el tema de la constituyente. El tema de la constituyente en este momento se ha convertido en una de las mayores amenazas que puede tener el país desde el punto de vista de la vida democrática y de la vida republicana inclusive. Y eso es bueno que lo expliquemos, porque no se trata de una simple elección, Daisy. No se trata de una elección como en el 2005, donde hubo una abstención de la oposición y el oficialismo ganó todos los diputados de la Asamblea Nacional. Esto no tiene nada que ver con un elemento como aquel. En esta circunstancia lo que se está discutiendo es la posibilidad de que un grupo inmensamente minoritario pueda establecer las reglas de juego, las normativas constitucionales, las leyes, para poderse mantener en el poder de manera indefinida. Y no solamente me estoy refiriendo a Maduro, estoy hablando de lo que implica esa estructura de poder que se llama el oficialismo, que a través de una trampa, de un fraude constitucional, pretende mantener el poder a través de una cosa que no es una Asamblea Nacional Constituyente, que se le puede llamar como quiera, como sea, pero eso no tiene nada que ver con lo que establece el artículo 346, 347, 348 y 349 de la Constitución Nacional. Precisamente hablando de ese tema de la constituyente y las acciones de otros poderes del Estado con respecto a este tema y otros, me gustaría que nos comentes acerca de
tu opinión en torno a la posición de la fiscal Luisa Ortega Díaz, donde su última acción que sepamos, pues la solicitud de la desincorporación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 13 principales y 20 suplentes, y cómo afecta eso o cómo es tomado en la opinión pública en este momento esa posición de Luis Ortega. ¿Qué crees tú que pase si la Asamblea asumirá sus funciones, si el Ejecutivo considerará esto realmente desde el punto de vista institucional y lo asumirá, o qué puede pasar con esto? Bueno, mira, eso es un tema que a mí en lo personal, como politólogo y como ciudadano, me preocupa mucho, porque yo observo que este país está llegando a unos niveles de anomia. Es decir, aquí nadie respeta leyes, aquí existe la ley del más fuerte, la ley de la selva, el que está en mejores condiciones de sobrevivencia impone sus condiciones sobre los demás. Y lo que yo estoy viendo en este momento con el caso de la fiscal y del conflicto de poderes, de competencia, con el tema del TCJ, inclusive con el tema del TCG, del CNE, con el caso de la constituyente, es que aquí hay una ruptura absoluta de la institucionalidad. Es decir, un poder puede decir lo que sea, puede decidir lo que sea, pero al parecer esa decisión no es vinculante para nada con el respecto al otro poder. A mí me preocupa el desenlace de este conflicto entre el TSJ y la fiscal general, porque lo que debería enfocarse desde el punto de vista de un análisis profundo sobre la consecuencia para la vida democrática de este país, se le está dando una visión banal, muy politizada sobre la actuación en este caso de la fiscal, sin ir al fondo de lo que está sucediendo. Yo creo que lo que está pasando en este país en este momento, por el conflicto de competencias y de poderes, es muy lamentable, y lo más triste... ¿Crees que se llegue a algo con eso? Lo más triste es que cuando eso sucede, ha sucedido en la historia de otros países a nivel durante la historia universal, se crean las condiciones, se produce tanta debilidad institucional que se crean las condiciones objetivas para que haya cualquier golpe de Estado y pueda asumir el poder alguna cúpula distinta a lo que significan los mecanismos normales de institucionalidad de resolución de conflictos. Y ese es el problema más grave que tenemos en este momento. ¿Tienen los partidos políticos un papel en este tema, en este momento específico? Bueno, los partidos políticos están haciendo lo que establece la Mesa de la Unidad Democrática en el sentido de la programación de actividades para rechazar el tema de la constituyente y tratar en la medida de lo posible de que ese conflicto de poderes, insisto, porque cuando tú dices, te voy a poner un caso, pues, ¿no? Yo soy llanero de nacimiento, tengo 1000 años en Los Teques, pero yo soy llanero de nacimiento. Entonces, en el llano dicen que cuando alguien está picado de culebra, cuando bebe juco sale corriendo. Es una expresión, y aquí todos están picados de culebra. Esa es una expresión que indica, por ejemplo, que alguien pudiera preguntarse, bueno, pero ¿y por qué la fiscal no argumentó eso que está diciendo sobre en otro momento, en el momento oportuno? En el momento cuando estaba sucediendo, que fue en el 2015. Recordemos que eso es un... ¿Crees que es una jugada política, como argumentan algunos? Bueno, si es una... Yo no sé si al final lo es o no lo es, porque al final, es decir, el tiempo es lo que va a determinar quién tenía razón o no, pero obviamente genera suspicacia al menos que se haya desatado una guerra que más parece propagandística que otra cosa entre una supuesta autonomía de poderes, cuando pudiera estar detrás de esa supuesta guerra, crear las condiciones objetivas para generar un ambiente de tanta debilidad en que haya que recurrir a una mano fuerte militar para poner orden en este país. Nos tenemos que ir. Bueno, reiterar la invitación a los reparos de ustedes, los copellanos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Yo invito a los copellanos y a los que no lo son, los independientes, los demócratas que creen que Copey se puede convertir y que es un instrumento de lucha en esta difícil situación para la democracia, que nos acompañen este sábado 17 de junio, 17 y domingo 18 de junio
en las plazas Bolívar de Carrizal, Los Alias y Guayquipuro, pero en todas las plazas Bolívar del país, de Miranda, para que nos acompañen y podamos reparar lo que nos falta poco, pero necesitamos darle mucho más fuerza al partido, así que los invitamos para que nos acompañen este fin de semana y podamos convertir a Copey en uno más de los partidos que integran la fuerza de la unidad en este momento a nivel nacional. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a ti, mi corazón, siempre a tu orden. Como siempre, un verdadero placer conversar con Sergio Grafe, politólogo. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándole una excelente tarde. Informativo Mira TV está en ti.